directo, tan profundo. Y tiene una parte muy interesante también de recomendación para las personas que también quieran pues, generar un ingreso extra desde su casa o incluso dedicarse a algo bonito, ¿no? Como yo en mi caso, que dejé todo y me dediqué 100% a esto, al ver la potencia que tenía. Pues luego también vamos a contar esa segunda parte para esas personas que también quieran tener más libertad, ¿no? Libertad de tiempo, libertad de espacio, libertad económica, etcétera. Todo lo que tiene es muy grande, entonces cada uno puede coger lo que más le guste, lo que necesite, y aquí estamos para acompañaros y para ayudaros. Voy a compartir pantalla. Imagino que muchos vieron el directo del otro día, ¿vale? Igualmente voy a contar todo también, porque a lo mejor otras personas no, y como se queda también grabado, para que lo puedan escuchar luego más personas. Bueno, el proyecto se llama Immunotech. Immunotech es una compañía que nació a través de un proyecto de investigación y ciencia hace muchísimos años, hace 40 años o más en realidad, en Canadá, en la Universidad de McGill, pero como empresa sólida en el mercado lleva 25 años aproximadamente. Actualmente está en 13 países, que son los que vemos aquí en la pantalla: Canadá, Reino Unido, Irlanda, Estados Unidos, México, Guatemala, República Dominicana, Colombia, Perú, España, Ecuador, Portugal e Italia. ¿Vale? La empresa estuvo muchos años en Canadá, sobre todo, que es donde nació, donde se fundó, en Estados Unidos y en algunos países de Latinoamérica, y es hace 3 años aproximadamente cuando se quiere esta expansión a Europa también, ¿no? Que no se quede solamente en esa parte del mundo. Entonces fue cuando llegó a España, fue como la puerta a Europa, por así decir. Después, en plena pandemia, que estaban cerrando todas las empresas, abrió Ecuador, que ahí también vemos la fuerza, ¿no? Que tiene esta empresa por el producto que tiene, evidentemente, que seguían abriendo países. Después abrió Portugal y hace unos meses ha abierto Italia, que la verdad que llevan, no sé, 3 meses, 4 meses, algo así, con muchísimo éxito, y hay muchísimas personas ya en Italia. Y bueno, aquí vemos unas imágenes que son las oficinas corporativas que tiene la empresa, las grandes, las que están en Canadá, en México y en Estados Unidos, que es donde más años lleva. Y luego aquí en España, para los que estéis en España, tenemos en Madrid, en Paseo de la Castellana, las oficinas. Y la verdad que es muy interesante porque el corporativo es muy bonito. A mí me gusta mucho, siempre lo recalco. Podemos ir allí, que nos atienden para lo que necesitemos, para una formación, para dejarnos una sala, ¿no? Si queremos dar una presentación, para conocerlos, para lo que sea. Es una empresa, la verdad, bastante familiar. Es algo que llama mucho la atención. Y bueno, este señor que vemos aquí a la derecha es Mauricio Domenzain, que es un joven mexicano, que es el CEO actual de Immunotech. Este hombre vio el potencial que tenía este producto. Él fue el visionario que dijo que esto lo quería exportar a todo el mundo, empezando por Europa, y compró la compañía y es el que se está dedicando a esto, ¿no? A esta expansión. Los creadores de Immunotech pues ya estaban bastante mayores, de Immunocal, perdón, porque estuvieron muchos años hasta que dieron con la fórmula. Son estos doctores que vemos aquí. Son el doctor Gustavo Bounus y la doctora Patricia Consaven. Bueno, si investigáis un poquito de ellos, el doctor Gustavo Bounus fue un científico bastante reconocido que cuenta con varias medallas del Colegio de Médicos de Canadá. A mí lo que me gusta muchísimo decir de él es que fue pionero en elaboración de dietas, tanto en prevención como en tratamiento de diversas enfermedades, porque él observaba cómo las personas, después de tener operaciones, evolucionaban de una forma más favorable o menos favorable en función de la nutrición previa que traía el paciente. Entonces empezó a pensar, ¿no?, que había algo en la nutrición pues que marcaba la diferencia. Entonces toda su investigación empezó a ir por el tema de la dieta. Y luego la doctora Patricia Consaven, que es esta señora que tenemos aquí, que sigue viva, tiene 88 años hoy en día. Bueno, decir de ella, sobre todo, así como dato importante, que es la primera inmunóloga del mundo, la llaman la madre del sistema inmunológico, y de hecho el primer libro de inmunología que se distribuyó a la comunidad médica tiene el primer capítulo escrito por ella. Más allá de esto, a día de hoy sigue dando conferencias de Immunocal, es impresionante, de medicina, de biología, etcétera. Y si la vierais en persona, porque aquí no se aprecia en la foto, la lucidez mental que tiene, la piel, el pelo, ¿no? Y yo siempre digo que es el testimonio vivo de lo que hace tomar este producto tantos años, porque es la mujer que más años lleva tomándolo, puesto que es la co-creadora. Entonces, bueno, estos dos doctores lo que hicieron fue fusionar todo el campo de sabiduría, por así decir, que tenía Gustavo Bounus en el tema de la nutrición y la medicina, y todo el campo de la inmunología de Patricia Consaven, para crear algo que ellos lo que querían era crear un producto que realmente marcara una diferencia, ¿no?, que fuera un antes y un después para ayudar a sus pacientes. Realmente ellos no tenían ninguna visión de negocio, no tenían ningún interés en montar una empresa, eran investigadores, médicos, ¿no?, con su puesto en la Universidad de McGill de trabajo, y estuvieron 20 años hasta que dieron con este producto.
o 20 y pico años en laboratorio, que eso también me gustó mucho, que no fue algo que se hizo en 2 o 3 días, pues eso, ¿no? Rápidamente, sino que se hizo con toda la calidad, con todos los ensayos y con todo lo que fue necesario, hasta que dieron con la fórmula exacta, crearon esa patente y la fórmula, fijaros, sí quedó perfecta, que hasta el día de hoy no se ha modificado. La fórmula base es la misma en todos los inmunocales. Luego algunos llevan algunos añadidos, pero salió ya intacta. Así que bueno, para hablar un poquito ahora de lo que es inmunocal, voy a hablar de lo que es el glutatión, puesto que inmunocal realmente es un precursor de glutatión. Bueno, ¿qué es el glutatión? Pues el glutatión es una molécula que tenemos en todas las células de nuestro organismo y que realmente es vital para la salud, ¿no? Si no tenemos glutatión, directamente morimos, las células se mueren si no hay glutatión. Pero ¿qué pasa? Que cuando los niveles de glutatión en las células se van mermando, también empezamos a tener, pues a padecer enfermedades, ¿no? A no tener esa vida que a todos nos gusta vivir. Por eso es muy importante mantenerlo siempre en los niveles más óptimos dentro de lo que se pueda, porque el glutatión además con la edad va descendiendo. Es a partir de los 20 a los 30 años, de forma natural, ¿no? Ley de vida, nos va descendiendo entre un 10 y un 12% por década. Pero además hay factores que hacen que el glutatión baje todavía mucho más fuerte, aparte del envejecimiento natural, ¿no? Que esto es ley de vida, como por ejemplo la radiación, la mala alimentación, los metales pesados, los medicamentos, el estrés, ¿no? La mala gestión de las emociones, la contaminación del aire, etcétera, etcétera. Entonces, es muy importante encontrar un suplemento que de verdad consiga elevar los niveles de glutatión, ¿no? Que es lo que tenemos aquí. Cuando lo tenemos más alto en la vida, evidentemente, es cuando somos niños y sobre todo los niños que han tomado la leche materna, porque la leche materna humana, bueno, y la de los animales, es una fuente muy rica en precursores de glutatión. El glutatión se forma de estos 3 aminoácidos que vemos aquí, que son la glicina, el ácido glutámico y la cisteína. ¿Qué es lo que sucede? Que de estos primeros generalmente no tenemos ningún problema en conseguirlos en la alimentación, no tenemos en abundancia. El problema o el factor limitante está en la cisteína. ¿Por qué? Porque la cisteína es un aminoácido termolábil que se destruye con el calor. Y además también se destruye con el pH ácido. En el estómago tenemos un pH bastante ácido. Sí que tenemos alimentos que tienen cisteína, como puede ser el brócoli crudo, la carne cruda, el huevo crudo, la leche cruda, etcétera. Pero una vez que hemos cocinado estos alimentos, esta capacidad bioactiva de la cisteína se destruye. Entonces, no nos llega, se degrada por el camino, por el tracto digestivo. Y aunque lo tomáramos en crudo, con el pH del estómago ácido, también se destruye gran parte. Además que habría que tomar cantidades muy altas de estos alimentos en crudos, que tampoco sería muy saludable, porque, como hemos dicho, no solamente el paso del tiempo, la edad, sino que todos los factores que hacen que el glutatión baje más rápido, la radiación, estrés, alimentos, contaminación, etcétera, etcétera, pues para poderlo subir a los niveles que necesitaríamos tendríamos que comer cantidades grandísimas. Pero por el estómago se queda gran parte. Pasa lo mismo, que me gusta mucho contarlo también, con las pastillitas del herbolario de glutatión, ¿no? Porque a veces preguntan, oye, ¿y la pastillita de glutatión del herbolario de cisteína? Bueno, pues yo además, siempre lo digo, he trabajado muchos años en herbolarios y nunca en la vida he visto una pastillita de glutatión o de cisteína que haga los efectos que estamos viendo aquí, ¿no? ¿Por qué? Porque pasa lo mismo que de los alimentos. Si nos tomamos la pastillita de glutatión, estos dos, la glicina y el ácido glutámico, nos van a llegar con tranquilidad, pasan toda la barrera digestiva, pero la cisteína entre el calor y el pH ácido se destruye, se queda por el camino. Entonces, ¿qué es lo que lograron estos señores, estos investigadores? ¿Por qué estuvieron tantos años, ¿no? Que son 20 y pico años, nada más ni nada menos, hasta que dieron con el producto. Bueno, lograron a través del suero de la leche, ¿vale?, extraer la proteína, le quitan por supuesto la caseína y la lactosa para que no dé ningún problema, solamente el aislado de la proteína del suero, y proteger esta cisteína, la llaman cisteína protegida, cisteína enlazada, ¿vale? Entonces, ¿qué se consigue? Se consigue que pase todo el tracto digestivo y que llegue a tu célula, y cuando la célula recibe los aminoácidos o los nutrientes necesarios para formar glutatión, lo forma. El glutatión, pues por todo lo que he dicho antes, es un antioxidante endógeno, tiene que ser formado desde dentro, ¿vale? No vale desde fuera. Vale, iba a decir algo y se me ha ido. Sí, quería decir del producto que es, por supuesto, 100% natural, que lo puede tomar un bebé, una embarazada, etcétera, etcétera, ¿vale? Y que es, fijaros, la similitud que tiene con la leche materna humana, es casi idéntico a la leche materna humana en cuanto a la cantidad de cisteína y a la biodisponibilidad de esta cisteína. Por eso dije antes que los niños son los que más altos tienen el glutatión y sobre todo los que han tomado la leche materna.
Entonces es algo muy simple, pero a la vez muy complejo y ¿no? Fue muy difícil de elaborar y hasta el día de hoy no ha conseguido nadie un producto como este. Ellos, por supuesto, hicieron su patente también y demás. Bueno, cuando elevamos los niveles de glutatión, ¿qué sucede? Pues hay muchísimas funciones en el organismo de glutatión, pero aquí vamos a resumir en 4. Si os acordáis de la palabra idea, pues luego os va a ser también más fácil de recordarlo. La primera función de glutatión es que es un inmunoregulador. Esto es súper importante. ¿Por qué? Porque todas las personas que tengan las defensas bajitas se las va a potenciar, ¿no? Va a permitir que nos defendamos bien de bacterias, virus, microorganismos, etcétera, etcétera. Pero también va a permitir que el cuerpo reconozca lo que eres tú y lo que no eres tú, ¿no? Que aquí es el problema también que hay en las enfermedades autoinmunes. Las enfermedades autoinmunes está visto que los niveles de glutatión están bajitos. Entonces es indispensable volver a subir los niveles de glutatión porque es el alimento que le devuelve esa inteligencia a nuestro sistema inmunológico. Además, bueno, tenemos además un montón de testimonios, ¿no? Tenemos, por ejemplo, el novio de mi hermana con enfermedad de Crohn, etcétera, etcétera. Muchas personas que llegan al equipo y empiezan a subir sus niveles de glutatión y muy rápido empiezan a mejorar. También es muy importante a nivel sistema inmunológico porque el sistema inmunológico también interviene en la reparación de los tejidos. Y aquí tenemos a Zanna, que luego nos contará su testimonio, que a mí me fascina, que ha conseguido regenerar su encía hasta el punto de evitar la operación, que le iban a quitar ya un cachito de paladar para ponérselo en la encía. Ella se lo tomaba y se lo aplicaba también en polvo, luego nos lo contará. La segunda función del glutatión, que esta quizás es la más conocida o la que yo más conocía, sobre todo cuando había estudiado también naturopatía, es que es el desintoxicante principal del organismo. De hecho, la reserva mayor de glutatión la tenemos en el hígado, ¿no? Que es el órgano más importante para desintoxicarnos, y luego pues en los pulmones, en los riñones, en el cerebro, etc. Entonces, con unos niveles óptimos de glutatión, permitimos que nuestro cuerpo se desintoxique diariamente de todas las toxinas, ¿no? Que día por día, por vivir, ya estamos generando, pero además de todas las que tenemos acumulados de años, de medicamentos, del aire, del agua, etcétera, etcétera. Entonces vamos a poder desintoxicar en profundidad el hígado, los riñones, el corazón, el cerebro, el intestino, etcétera, etcétera. Así que esto para mí es una de las claves más potentes, porque para tener un cuerpo sano tenemos que pasar por ese proceso de desintoxicarnos sí o sí. Y luego la tercera, bueno, y también fijarse es importante también, ¿no? En esta segunda, que el glutatión también se encarga de eliminar metales pesados, que por eso también a veces es lo más difícil de sacar del cuerpo, pues también es una de sus funciones. Luego la tercera función es la energía celular. El glutatión lo que hace es que actúa a nivel de las mitocondrias en las células, que son los orgánulos encargados de producir energía, y les quita el exceso de calor para que puedan producir una energía de calidad. Y es de lógica, ¿no? Que si la célula tiene la capacidad diaria para producir energía, va a poder hacer todas las funciones vitales que necesita día a día y va a funcionar correctamente, si no va a empezar a funcionar mal también. Y a esto se ve reflejado también en energía vital, que al final estamos todos hechos de células. Entonces lo que se empieza también a notar cuando los niveles de glutatión suben, todo el mundo lo primero que empieza a reportar es energía vital. Están más enérgicos, no se echan la siesta, duermen menos horas por la noche y se levantan con más energía, mayor descanso, lucidez mental, etc. Siempre digo, pues un poquito como los niños también, ¿no? Esa energía que es energía natural, no energía de haberte tomado un excitante, un café, etc. La cuarta función del glutatión es que es el antioxidante maestro. ¿Qué significa esto? Bueno, significa que el resto de los antioxidantes que tenemos necesitan del glutatión para trabajar correctamente. Todos conocemos la vitamina C, E, etcétera, ¿no? Pues el glutatión recicla el resto de los antioxidantes. Entonces, si el glutatión está bajito, los demás no pueden hacer una función por mucho tiempo. En este aspecto podemos hablar de muchísimas cosas, ¿no? Por ejemplo, para la belleza, pelo, piel, uñas, se nota muy rápido cómo todo empieza a mejorar. Pero también es mucho más profundo porque lo que está haciendo es ir a rejuvenecer todos nuestros tejidos, a quitarnos el exceso de oxidación, que siempre en cualquier enfermedad el tejido X, ¿no? Está oxidado, está más oxidado. Por ejemplo, en el autismo, pues las células del cerebro X, en el Alzheimer otras, etcétera. Entonces es muy importante ir ahí a desoxidar esas células y también a rejuvenecerlas dentro de lo que se pueda. Se dice que con los niveles de glutatión altos lo que conseguimos es envejecer con calidad de vida, envejecer más despacito o retrasar el proceso de envejecimiento en la medida que podamos, porque evidentemente vamos a envejecer todos. Es como darle vida a nuestros años, porque todos queremos vivir muchos años, pero con calidad de vida, ¿no? Entonces, el glutatión es indispensable en este caso. Y hay otra función importante del glutatión, que me encanta a mí añadirla aquí, que lo cuentan mucho los médicos de la empresa, ¿no? Porque es algo mucho más técnico, pero yo lo voy a dejar ahí para que también quede. Y es que el glutatión interviene en la síntesis y en la reparación del ADN.
Entonces hablamos también que actúa a niveles muy profundos. Y os voy a poner la página de la ciencia, porque el producto, como nació en una universidad de medicina, tiene muchísimo respaldo, ¿no? Como hemos dicho, que en los 20 años que estuvieron hasta que lo sacaron ya hicieron bastantes estudios y en todos los que llevan en el mercado han seguido haciendo. Y la verdad que para ser un suplemento natural tiene un respaldo científico que es impresionante. Que yo creo que no hay otro suplemento natural con tanto respaldo. Entonces, bueno, tiene más de 80 estudios clínicos científicos publicados en sitios serios, evidentemente, en universidades, bueno, de medicina, Harvard, Pasteur, McGill, etcétera. Además, muchos de estos estudios están hechos a doble ciego y en humanos, que son los que la ciencia cuentan como válidos. Eso también es muy interesante. Luego tiene 2 respaldos humanos, que para mí esto es de lo más grande que tiene también, que son el doctor Jimmy Goodman, que es este señor que veis aquí, que para las personas que estén metidas en el mundo de glutatión posiblemente lo conozcan, si no, posiblemente no. Y el doctor Luc Montagnier, que este seguro que lo conocemos todos. ¿Quién es Jimmy Goodman? Bueno, Jimmy Goodman es hoy en día, o está considerado la máxima autoridad de glutatión en el mundo. Es un hombre que desde joven lleva investigando el glutatión, es la persona posiblemente que más artículos serios tiene publicados de glutatión, más estudios tiene publicados de glutatión, libros, etcétera. Y es un prestigio contar con él como director del Departamento de Ciencias de Immunotec. Que este hombre trabaje para esta empresa es impresionante. Y él dice, ¿no?, que él está aquí porque hasta el día de hoy no ha encontrado un suplemento, o sea, un precursor de glutatión como este, que de verdad haga lo que dice que hace, que eleva los niveles de glutatión y que además sea tan natural que lo pueda tomar un bebé prematuro incluso y una embarazada. Tengo aquí su libro, que es impresionante, la verdad. El otro día leí el índice en el directo, luego si queréis leer un poquito. Y bueno, es un prestigio, ¿no?, contar con él, además nos da formaciones y demás. Es como que esté al cargo del laboratorio da mucha seguridad que sea este hombre. Y luego el doctor Luc Montagnier, que este le conoce todo el mundo, premio Nobel en Medicina, fue el que descubrió el virus del SIDA. Y él escribió un libro que se llama Estrés oxidativo en cáncer, en SIDA y en enfermedades neurodegenerativas, Luc Montagnier. Y en ese libro, en el capítulo 42, lo dedica entero a Inmunocal, no a glutatión ni a cualquier otro precursor, sino a Inmunocal como marca. Y además lo pone posiblemente el mejor precursor de glutatión a nivel mundial. Luc Montagnier se quedó fascinado con lo que estaba haciendo este producto, ¿no?, en las personas que le estaba haciendo esta investigación con cáncer, con SIDA y con todo tipo de enfermedades neurodegenerativas, y no tuvo ningún reparo en dedicarle el capítulo entero del libro a Inmunocal. Y esto es un aval impresionante. Y lo tenemos también para el que lo quiera leer. Luego tiene más de 45 años de investigación científica. Esto lo hemos dicho antes también, ¿no?, los 20 y pico que estuvo en laboratorio más los 20 y pico que lleva en mercado. Y luego también tiene unos avales muy interesantes, sobre todo para las personas que le quieren presentar el producto a médicos y demás, y es que aparecen estos libritos que vemos aquí, que son el PDR y el CPS, son libros de referencia médica en Estados Unidos y en Canadá. Allí, como lleva muchísimos años el producto, pues ya aparecen esos libros, bueno, aparece hace más de 20 años. Y bueno, estos libros son como el Vademecum que tienen los médicos aquí en España, ¿no?, que tienen que tenerlo por obligación, donde ellos revisan los medicamentos, efectos secundarios, etcétera, etcétera. Y en estos libritos hay una parte de nutracéuticos, que son suplemento natural, calidad farmacéutica, es decir, que está elaborado bajo estudios, ensayos y demás, que está demostrado que hace lo que dice que hace, y ahí aparece Inmunocal. Entonces, imaginar, ¿no?, para que un producto natural aparezca ahí, la de estudios que ha tenido que pasar. Y ahí podemos ver la ficha técnica, ¿no?, lo que he dicho también, que hasta el día de hoy no existe sobredosis conocida. Ahí también nos damos cuenta que es 100% alimento, no tiene ningún principio activo que interactúe con una planta, con un medicamento, eso es muy importante, es compatible con cualquier tratamiento. Y bueno, ahí podemos revisar, ¿no?, lo puede tomar un bebé, como he dicho, una embarazada, etcétera. Evidentemente no lo podría tomar nada más una persona que tenga alergia a esa proteína en concreto, no intolerancia, sino alergia, y personas que han sido trasplantadas de un órgano vivo, ¿vale?, hasta que el médico le diga que ha aceptado ya ese órgano. Luego, tiene más de 80 patentes de uso, esto también es impresionante en un producto natural. Están por sacar 3 próximamente con todos los estudios, están por aprobarse, ¿no?, que hay de fondo, que es la del autismo, me parece que era la de lesiones cerebrales y enfermedades neuropsiquiátricas. Estas están por aprobarse en breve. Y bueno, está aprobado por supuesto por la FDA, tiene el sello de deportistas antidoping, para deportistas es impresionante, y aparece en PubMed.gov, que es donde buscan pues, los médicos estudios serios y así. Voy a poner ahora para contaros la diferencia de los 2 inmunocales que hay. Hay un tercero ahora que ha salido hace poquito, que es el Inmunocal Sport, que también os lo voy a mencionar.
Los 3 inmunocales tienen la misma base, como he dicho antes, esa base que hicieron estos 2 genios, que no se tocó jamás, que esa es, vamos, esa es la maravilla que tenemos aquí, ¿no? Ese precursor de glutatión. ¿Y qué pasa? Que a los años ellos se juntaron con un doctor alemán que investigaba otro tipo de cosas, hicieron una fórmula que la llamaron fórmula mejorada, que es el Immunocal Platinum. A mí el Platinum me encanta. Siempre lo digo, que el primer año me tomé 2 Platinum todos los días, en vez de 1 de cada, ¿no? Que es lo que se suele recomendar. ¿Qué tiene el Platinum? Pues tiene un extra, aparte de esa base precursora de glutatión, tiene un extra de minerales en forma de citrato, que es la mejor forma para regular el pH, y un poquito de creatina, que bueno, pues refuerza el tema de los músculos también. Además tiene proteínas moduladoras de citoquinas, todo extraído de este mismo suero. Esto me encanta, ¿no? Los minerales y la creatina aparte. Y entonces, ¿cuándo se usa el platino? Bueno, el azul se usa a todo el mundo, bebés, ancianos, etcétera, etcétera. Y el platino se recomienda a partir de 30 años aproximadamente, porque ya empieza a haber mayor desgaste. Entonces, para reforzar el tema óseo, musculatura, etcétera, etcétera. En deportistas siempre también. De hecho, hay un estudio en deportistas de élite con el platino muy interesante que aumenta la resistencia muscular hasta un 13%. Aquí podemos decir que un 13% no es nada, ¿no? En nuestra cabeza, pero en un atleta de élite el 1% marca la diferencia entre ganar una medalla o no, imaginar un 13%. Y, por supuesto, no tiene que ver con la edad, sino con el desgaste, ¿no? Si, por ejemplo, hay niños que ya son atletas, siempre nos dicen darles el platino porque va a alargar la vida del atleta. O niños a lo mejor con enfermedades muy desgastantes, también se les incluye el platino. Mi hijo tiene 7 años y ahora se lo está tomando y le he notado los dientes mucho mejor. O sea, que tampoco pasa nada. Normalmente simplemente que no lo necesitan y por eso se les da el azul a los niños. Y luego han creado ahora el Immunocal Sport, que también es muy interesante, sobre todo para deportistas. Lo podemos tomar todos, pero para deportistas o gente que hace deporte hay 2 o 3 veces a la semana, porque aparte de esta base precursora de glutatión, pues le han añadido otros componentes, precursores de óxido nítrico, magnesio, melatonina natural del extracto de la cereza, etcétera, que permiten a los deportistas mayor descanso y mayor regeneración al tener más activa la microcirculación. De hecho, lo notan mucho las agujetas, que apenas tienen agujetas al día siguiente, que se recuperan mucho mejor, entonces pueden entrenar más. Entonces la capacidad aumenta bastante. Yo lo he probado, la verdad que no hago mucho deporte y lo noté. Y bueno, hasta aquí la parte de salud. Voy a pasar a Zanda por si nos quiere contar un poquito su testimonio y luego os cuento la segunda parte. Ah, Bueno, bueno, yo no sé, yo sí, tampoco... Sí, dale, dale. ya está. Bueno, voy a contar mi testimonio, tengo varios, ¿no? Pero como el más potente, por decirlo de una manera, es de la regeneración de la encía. Yo padecía bruxismo, lo que es apretar los dientes por la noche, y lo apretaba de tal manera, lo que me pasaba es retención de la encía. Entonces la encía, el diente se abría. Y pues me programaron una operación porque ya no había manera de hacer nada, cada vez iba para más, y aparte el bruxismo, esto es de apretar los dientes, no se me iba, ¿no? Y encima de todo, inflamación de articulaciones de la mandíbula, un dolor insoportable todas las mañanas después de toda la noche apretar. Y pues yo empecé con el monovocal sin enfocarme, ¿no? en esto, simplemente por hecho de fortalecer el sistema inmunitario. Y cuando tengo una revisión ya preoperatoria, cuando me tenían que preparar ya para operación, era en el mayo del año pasado, el médico me pregunta qué es lo que estoy haciendo, porque dice, no te se ha parado, no tienes ya, no te baja la encía y encima está regenerando, ¿no? Entonces, lo que me han dicho, bueno, la operación tienes programada, pero allá tú, si quieres operar o no quieres operar. Si antes me decía que es sí o sí, porque podría perder el diente, pero en este caso, pues yo le he dicho que no, y bien hecho, porque me está regenerando, me falta prácticamente nada. No es un proceso rápido, ¿no? Es un proceso es una regeneración de tejido, no es una cosa, no es una herida que se cierra enseguida, pero me falta prácticamente nada. Lo que yo estaba haciendo es tomarme, ¿sí? Como hacemos todos nosotros, y también aplicar por el encima, porque no me dijo nadie que tengo que aplicar, pero por simple hecho que el monocal se puede usarse como el tópico también para la piel, para las heridas, es una pasada, quemaduras. Entonces digo, voy a probar, y estaba haciendo una pauta de un mes, es cuando este proceso se aceleró.
y realmente ahora estoy casi prácticamente ya recuperada de todo y aparte cuando yo tenía que operarme el médico dentista me dijo que la operación no, o sea, no te dice que en un futuro no te va a pasar lo mismo porque sigues teniendo el bruxismo y todo, ¿no? Sigues apretando los dientes. De hecho, se me ha ido prácticamente del todo lo que es bruxismo. Ya no tengo inflamación de articulación de la mandíbula, porque yo antes no podía ni hablar, tener conversación. Y bueno, ese es mi testimonio, realmente es impresionante, ¿no? Todo lo que uno puede sentir, todo por lo que puede pasar. Gracias, Ana. ¿No eres Pina? ¿Quieres contar tú también? Sí, yo puedo contar la experiencia que tengo con las personas que he aconsejado y que han empezado a tomar inmunocal. Por ejemplo, una mujer que tenía un problema hormonal debido a, ya sabéis, lo que, y empezó a tener la regla 3 veces al mes y estaba súper cansada. Entonces fue cuando le dije, no, tienes que empezar ya, a subir el sistema inmune. Entonces empezó a tomar inmunocal y después de un mes, ¿vale? El siguiente mes, pues empezó ya a regularizarse la menstruación. Entonces, sí, ahora, incluso hoy le he vuelto a preguntarle, oye, que voy a dar tu testimonio, quiero saber si sigues bien. Y me ha dicho, estoy estupendamente, la regla me viene una vez al mes. O sea que ha hecho su función en el tema del problema hormonal, ¿vale? Incluso, pues lo estoy dando a una niña que tiene artritis reumatoide sistémica. Ella está tomando un medicamento biológico y empezó también ya hace 2 meses con el inmunocal y el platinum. Aquí sí que hemos añadido el platinum porque tiene también acidosis, entonces necesita alcalinizar las células. Y bueno, se encuentra muy bien. Sabemos que ha hecho efecto porque los primeros días ha tenido un poco de dolor en los intestinos, en la barriga y en las articulaciones de las piernas. Entonces eso se demuestra que está haciendo su efecto. Y ya han desaparecido los dolores, no tiene inflamación. Ella sigue tomando su medicación, ahí nosotros no entramos en absoluto. Y vamos a ver dentro de 3 meses que se vaya a hacer las pruebas a nivel celular y vamos a ver los resultados, pero la madre me dice que la verdad que nunca ha visto a la niña con color rosado, muy bien, se le ve muy bien. Entonces vamos a esperar. Eso sí que todavía no tengo la confirmación y quiero estar segura, pero vamos, se va en muy buen camino. ¿Puedo contar otro? Sí, puedo contar otro. Muy cortito, ese es muy cortito. También recomiendan tomar el inmunocal antes de una cirugía, ¿vale? ¿Por qué? Porque aumenta el sistema inmune, vamos a evitar que durante la operación pueda coger alguna bacteria o virus, que suele pasar, y la recuperación es mucho más rápida. Y acabo de tener también una experiencia con una mujer que ha pasado por una operación, ella empezó a tomarlo antes y la médica le ha dicho que nunca habían visto ese caso porque no ha tenido hemorragia y el día siguiente la mandaron para casa. Y ahora lo está tomando también para eliminar las toxinas, un poco todo lo de la anestesia, etcétera, y se está recuperando perfectamente. Un día subirá para dar su propio testimonio, no que lo diga yo. Ya está. Gracias, Pina. Yo voy a aprovechar también, porque igual no todo el mundo está en el directo, y voy a leer un poquito el índice del libro de Jimmy Goodman, que es un bestseller en el glutatión en el mundo. Yo cuando me llegó a casa dije, wow, yo ya sabía, ¿no?, lo que estaba haciendo el producto porque lo estaba viendo en mí y en mis familiares. Pero leer esto, ¿no?, en todo lo que está relacionado al glutatión es impresionante. Voy a mencionar un poquito, porque además como estamos grabando es interesante, ¿no?, que esto se quede reflejado porque es algo muy grande. Y además hablamos de que es la máxima autoridad en el mundo en glutatión, que es un bestseller, no es cualquier libro. Bueno, no voy a leer todo porque es muchísimo, ¿vale? Voy a leer los puntos y algunos subpuntos porque si no nos quedamos aquí hasta mañana. Glutatión y la desintoxicación. Pues aquí habla, ¿no? Tabaquismo, radiación, metales pesados, mercurios, amalgamas dentales, plomo, fatiga crónica, síndrome de la guerra del Golfo, sensibilidad química múltiple, etcétera. Sistema inmune, cáncer, envejecimiento,
artritis reumatoide, enfermedad cardiovascular, arteriosclerosis, enfermedad del corazón, derrame cerebral, colesterol, lesión por reperfusión, presión arterial alta, circulación, diabetes, aquí pues igual, ¿no? Un montón de subpuntos dentro de la diabetes, hígado y la hepatitis tóxica, infecciosa, crónica, autoinmune, hígado graso, etcétera, etcétera, anemia, sida, enfermedad pulmonar, asma, bronquitis, EPOC, etcétera, enfermedades digestivas, gastritis, úlceras, cáncer de estómago, pancreatitis, etcétera, etcétera, ¿no? Inflamatorias del colon, falla de riñón y diálisis, oídos, nariz y garganta, odontología y enfermedad periodontal, los ojos y la visión, aquí tengo yo testimonios buenos, cataratas, degeneración macular, glaucoma, etcétera, embarazo, lactancia y parto, la salud de la mujer, infertilidad femenina, síndrome de ovario poliquístico, osteoporosis, menstruación, menopausia, endometriosis, fibromas, pólipos, etcétera. Glutatión en el varón, problemas de próstata, hipertrofia prostática, cáncer de próstata, infertilidad masculina, calvicie y pérdida del cabello, disfunción eréctil, etcétera. Trauma, quemaduras y terapia intensiva, problemas de la piel, psoriasis, dermatitis, vitíligo, melasma, etcétera, etcétera. Ejercicio y rendimiento físico, que aquí también hemos dicho, ¿no?, que para deportistas es impresionante. Vida y mantenimiento de la salud. Glutatión en el cerebro y en el sistema nervioso, enfermedad de Parkinson, enfermedad de Alzheimer, deterioro cognitivo, otros problemas neurodegenerativos como ELA, etcétera, etcétera. Autismo, esclerosis múltiple, enfermedad convulsiva, lesión cerebral traumática, sueño, psiquiatría, esquizofrenia, trastorno obsesivo-compulsivo, depresión, trastorno bipolar, manía, déficit de atención, ansiedad, pánico, adicciones, etcétera. Así que bueno, tenemos para rato, ¿no?, con en todo lo que interviene en los niveles de glutatión. Al final realmente lo que hace es mejorar el estado de salud de todas nuestras células. Al hacer todo lo que hemos dicho antes, que las desintoxica, les quita el exceso de oxidación, las rejuvenece, permite que la mitocondria genere energía de calidad, etcétera. Y ahora voy a compartir y voy a pasar a la segunda parte, que es muy interesante, que es lo que hemos dicho antes, la parte de recomendación también. Y algo que me fascinó mucho de este doctor, que además además voy investigando de su vida, más me fascina, ¿no? Primero yo decía, un hombre hace 40 años que investigaba tanto en nutrición, que ya sería como el loco de los médicos. Pero es que además, lo más interesante para mí, cuando ya descubrí esto, dije, madre mía, cuando sacó su producto, él pidió expresamente que su producto no se metiera a la farmacia. O sea, fue petición de Gustavo Bounos, esto me pareció increíble. Entonces ahí buscaron la forma y decidieron la forma de network marketing. Él quería crear como una comunidad de personas conscientes, ¿no?, en torno a la alimentación, a la nutrición, a la medicina más natural, y dar a estas personas también como la oportunidad de tener un oficio digno, un oficio bonito, y que fueran ellas las que distribuyeran su producto. Y entendía que iba a ser mucho más, que iba a llegar a más hogares. Su sueño era que hubiera una caja de Inmunocal en cada hogar en el mundo. Tenía un sueño muy bonito. Era muy de mejorar a sus pacientes, ¿no? Era su gran sueño realmente. Y bueno, y de hecho él entendía que iba a ser mucho mejor de persona a persona, personas más conscientes, que meterlo en una farmacia que ni siquiera interesaría, ¿no?, un producto que haga todo esto, que dejas de ir a la farmacia en breve. Así que bueno, dicho esto, ahora sí que sigo compartiendo también esta segunda parte tan bonita. Yo hace 2 años entré, en una semana y media noté unos resultados impresionantes que no he contado y no me he movido de aquí. Dejé de hacer todo lo que estaba haciendo porque empecé a recomendarlo a todo el mundo, ¿no?, al ver también las experiencias en mí, en mi madre, en mi padre, que fueron cada uno con lo suyo. Mi madre con los huesos, mi padre con el EPOC, yo con un cansancio crónico que llevaba de toda la vida y que además llevaba probando terapias de toda la vida también, ¿no? Fue tan grande que dejé todo lo que estaba haciendo y me enfoqué 100%. Y la verdad que estoy muy contenta porque también te permite trabajar de una forma mucho más libre. Y los que tenemos hijos como yo, se agradece mucho también. Bueno, el network marketing. Immunotec es una empresa de network marketing que, bueno, como vemos aquí, ¿no?, son el negocio más recomendado hoy en día por los más exitosos economistas. Tenemos a Robert Kiyosaki, que imagino que todo el mundo lo conoce, que es el autor de Padre Rico, Padre Pobre, que él tiene un libro que se llama El negocio del siglo XXI y es muy interesante.